Quisiera iniciar primero presentándoles el nuevo documento que nos han mandado del Instituto de la Calidad de Educación, que es la propuesta de la estructura 2017. En este caso, esto ha salido el 20 de enero. Ahora, recién nos han llegado cada una serie de revisiones y es necesario que hagamos un repaso de cada uno de los puntos que está aquí, para que ustedes más o menos tengan las ideas claras. Después vamos nosotros a dar un espacio como para poder hacer las asesorías. ¿Ya? Vamos a ver la estructura de frente. Bueno, estos son los lineamientos, ¿no? Son los lineamientos. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es presentar dos productos. Ustedes van al momento de egresar, ustedes tienen que presentar lo que es el plan de investigación y tienen que presentar lo que es la tesis propiamente dicha. Esos son las dos estructuras o mejor dicho, los dos trabajos que tienen que presentar. Entonces, esto es lo que es el plan. Esta es la estructura, la guía y la estructura para la elaboración y la presentación del plan de tesis, de trabajo. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que dentro de los análisis que he hecho en las plataformas, sus estudios son de carácter cuantitativo, o sea, son de enfoque cuantitativo. Hay que tener en cuenta de que hay dos enfoques, el cualitativo y cuantitativo. Ustedes están inmersos a la parte cuantitativa. Entonces, esto no es nada nuevo para ustedes. En este caso vemos, por ejemplo, la descripción de la situación problemática, vemos la formulación del problema, los objetivos de investigación, que eso lo hemos estado desarrollando. Eso ya ustedes lo tienen avanzado, pero acá lo que vamos a hacer es darle las premisas para que ustedes puedan tenerlo claro al momento de poder desarrollarlo. Después tenemos lo que es la justificación, importancia. Si hubiera algo nuevo de lo que hemos estado haciendo, tenemos que explicarlo y tenemos que agregarlo, pero teniendo en cuenta de que esto es el plan. ¿Qué se diferencia el plan con lo que es la tesis? El plan de tesis es la planificación. Es ahí donde podríamos decir que es la columna vertebral. En cambio, la tesis es donde la parte, más que todo, la parte medular de la tesis es que ustedes tienen que hacer el trabajo de la ejecución de lo que vendría a ser la propuesta misma. Vemos lo que es el marco teórico, fíjense, vemos lo que son los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, vemos la definición de términos básicos, la parte de lo que son la hipótesis, la variable, metodología, diseños de la parte metodológica, la parte muestral, que estamos hablando un poco de lo que son la población y muestra, que ustedes van a considerar. La técnica de recolección de datos, donde tienen que detallar cuál va a ser la planificación del trabajo de campo que ustedes van a realizar, la propuesta, ¿no? La técnica estadística del procesamiento de la información. Ahí fue un motivo de una de las últimas tareas de contarnos de cómo ustedes van a hacer la parte del trabajo estadístico. ¿Hay una estadista acá? En mi grupo siempre tengo una estadista. Bueno, la parte estadística en el sentido de que podamos nosotros hacer la parte descriptiva, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que son las contrastaciones de hipótesis, que eso ustedes lo van a ir viendo. Después la parte de lo que es aspectos éticos, hay que tener en cuenta de que nosotros debemos de dejar muy en claro que es un trabajo original en esta parte, y también hacer lo que es firma de consentimiento informado. ¿A qué me refiero el consentimiento informado? De los alumnos, de los padres de familia, si es que es necesario. A veces también para tomar fotografías, porque tiene que haber evidencia en la investigación, en la parte de anexos, fotografías, saben que los menores de edad no tienen que salir con el rostro, ¿no? Tiene que haber un permiso para ello. En este caso, el cronograma, que vendría a ser... En el caso, cuando son mayores de edad, también necesitamos su consentimiento y no hay problema. Porque puede ser también que digan no. Yo considero que sí podríamos nosotros informarle de que, ahora, teniendo en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Por decir, si es que es un estudio experimental en el cual ustedes van a hacer, como su nombre lo indica, ¿no? Un experimento, y van a hacer ustedes la aplicación de la efectividad de un software, o van a ver la efectividad de una plataforma, y ellos van a entrar a un proceso nuevo metodológico para que ustedes puedan ver la efectividad de algo. Considero que para que no puedan tener problemas, podrían informarles, ¿no? Podrían informarles a ellos, ¿no? Podrían decirles que están haciendo un estudio y con el consentimiento nosotros podemos dar. Más que todo, esta parte de los aspectos éticos no es mucho lo que ciencia de la salud. En ciencia de la salud, obviamente, tiene que ser, o sí eso. No tiene que ir eso.
La parte del cronograma es donde ustedes van a dejar muy en claro toda la parte de la planificación. Aspectos de modelos, se los voy a alcanzar por el correo, de cronogramas, también tiene que haber una parte de presupuesto, de los costos, ¿no? De cómo se va a desarrollar y cuánto va a costar. La parte de la fuente de información, que ustedes tienen que considerar las normas APA. Nosotros estamos trabajando con las normas APA. Entonces ahí ustedes tienen que hacer el registro de todo eso. Acá nos da la directiva que son más o menos un promedio de 32 páginas. Eso es el proyecto. Ustedes terminan, por centro de atención piden ustedes un asesor, les dan el asesor, envían el plan de tesis, pasa por una revisión, levantan las observaciones si se hubiera, y ustedes continúan con el proceso. ¿Por qué? Porque de ahí tienen que, cuando ya sale la aprobación de este proyecto y ya está inscrito, ustedes tienen que ingresar a la segunda etapa, la segunda fase, que es la tesis, ¿no? Este es el plan de tesis, es la tesis. En la que tenemos un año, ¿no? Máximo. Para el cálculo del presupuesto, ¿eso lo tenemos que hacer nosotros? ¿Hay alguna guía o algún aspecto a considerar? Yo les voy a pasar una guía. Okay. ¿Ya? Yo les voy a pasar una guía, lo vamos a poder ver también modelos. Más que todo va en los gastos de recursos materiales y en gastos de recursos humanos. Capaz a lo mejor necesitas contratar por ejemplo, una persona que te pueda ayudar para el trabajo de campo, ¿no? Puede ser. O a veces necesitas, tal vez contratas a alguien que pueda limpiarlo. O sea, tienes que planificar y prever cuáles van a ser tus gastos. Esto en la presentación del plan, pero como nosotros llevamos tesis 1 y tesis 2, entonces esto creo como que ya lo hemos planificado, ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo. A partir de aquí, esta es la segunda parte en la cual ustedes tienen que presentar el trabajo. Páginas preliminares tienen que tener la portada, ¿no? Ahí están los datos que estamos teniendo en cuenta: el logo, el nombre, el título. Esa nos dará la plantilla, ¿no? Porque por el logo Sí, todo sí, ello sí, nos da sí. la plantilla variada. Sí, al final del documento ahí están algunos modelos que ustedes puedan considerar. Ahora, en el caso de lo que es autores, asesor, esos son datos, ¿no? La dedicatoria, que tiene que estar en el lado derecho, en la parte superior, en la parte inferior, mejor dicho. Agradecimiento, que son optativos, el índice tal, pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es la parte de la diferencia, que se diferencia con el plan. En el caso del resumen, esto ya es algo nuevo, el resumen, a diferencia del plan. El resumen vendría a ser la síntesis, o el resumen vendría a ser la extracción de algunos puntos que están dentro de lo que es la misma estructura. ¿Qué consideramos por lo general en el resumen? El objetivo general. Tenemos que considerar también materiales y métodos. ¿Qué cosa es la parte de metodológica? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué instrumentos has utilizado? ¿No? Pero de una manera muy concreta, de una manera muy corta, en la cual tú tienes que precisar la parte de lo que es el resumen, ¿no? Después tienes que considerar qué conclusión, qué resultados has tenido en la investigación y qué conclusión. Eso básicamente vendría a ser el componente del resumen. Exacto, pero solamente nominándolo. Entonces, miren, en este caso la parte nueva de la tesis es el capítulo de los resultados. Eso es lo que más me preocupa, porque en esta parte de los resultados es donde ustedes van a tener que considerar el trabajo estadístico, o sea, es el trabajo de campo. Es la parte nueva y la parte en la cual ustedes van a tener que ejecutar de cierta forma. Me estás proponiendo, por decirte, hacer unas sesiones de clase con una propuesta y una efectividad de lo que es de tu propuesta. Entonces aquí es donde tienes que desarrollarlo. O sea, en esto se diferencia, muy aparte de lo protocolar, en esto se diferencia lo que es con el proyecto. ¿Tu nombre es? Miguel Cárdenas. Bienvenido, Miguel. Gracias. Esta parte también es nueva, la parte de la discusión. En esta parte de la discusión ustedes van a tener que hacer una comparación entre los antecedentes. ¿Se acuerdan que ustedes desarrollaron antecedentes? Buscaron nuevas tesis parecidas a las de ustedes, ¿se acuerdan? Hicieron una búsqueda de información para ver qué tesis son las que son similares a las de ustedes. Muy bien, entonces en esta parte de la discusión ustedes van a tener que hacer esta comparación de esos resultados con sus propios resultados. Por decir,
La tesis de Pérez Juan sobre la efectividad de los mapas conceptuales, por ejemplo, en la comprensión lectora, tuvo una efectividad del 90% comparando el pre y el post-texto. Es decir, ¿qué me salió en el resultado? Por ejemplo, en mi resultado, por ejemplo, pude darme cuenta que no hay tanta correlación, no hay tanta relación. Entonces, hago la discusión, hago la comparación, la diferencia entre esa tesis con mis resultados. En esta parte de la discusión lo tienen que manejar así. ¿Correcto? Conclusiones y recomendaciones, que eso lo vamos a explicar en la recta final de lo que... Me hacen acordar, por favor, en la recta final de lo que es las conclusiones. Ahora, en el caso de lo que es cómo tenemos que hacer la parte de la descripción del problema, o de la parte 1, que es la determinación del problema, nosotros tenemos que hacer dos carillas en el cual nosotros tenemos que plantear bien el problema, ¿correcto? Y para plantear bien el problema debemos de considerar ciertos aspectos y vamos corrigiendo lo que hemos hecho, vamos a ir calibrando y vamos corrigiendo lo que hemos hecho. Miren, les voy a dar una ruta para que ustedes puedan mejorar esta parte de lo que es la determinación del problema o el planteamiento del problema según el esquema que les he estado mostrando. O sea, ¿qué es lo que nos piden en primera instancia para lo que es la tesis? Lo primero que nos piden es esto, miren. Descripción de la situación problemática, ¿no es cierto? Ya, descripción de la situación problemática, fíjense. Aquí nosotros dicen que nos tenemos que describir de manera resumida la situación problemática de la realidad social, económica, cultural, científica. Ahora, tenemos que seleccionar, argumentar y coincidir y seleccionar el problema de investigación. Ahora, tenemos que tener referencias, ¿no?, para poder nosotros argumentar qué planteamiento del problema estamos considerando para nuestro estudio. Los jurados de tesis lo primero que hacen es leer esta parte de la descripción de la situación problemática, porque podría decirse que es el primer contacto que tiene el jurado sobre tu problemática, sobre lo que tú vas a hacer. ¿Correcto? Entonces la ruta es, en primera instancia, considerar lo que son los síntomas. O sea, los síntomas es hablar de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que observo, cuál es la situación problemática, quiénes son los afectados respecto a lo que es el problema. Y todos tenemos síntomas en nuestras investigaciones. Por ejemplo, ¿qué síntomas presenta tu estudio? ¿Qué problema has detectado? Los estudiantes cuando salen de la carrera de ingeniería de software han llevado todos los mismos cursos, pero no todos tienen el mismo perfil. Entonces cuando se desempeñan en el campo laboral, no todos han sido preparados de la misma forma. Perfecto. O sea, tiene un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu problema, Gabriel? Bueno, yo el mío no lo veo más como un problema, sino como una posibilidad de mejora de una situación. O sea, enseñándoles un nuevo software, ellos son capaces de mejorar o de rendir mejor. Ahora, un problema de investigación es una carencia, una deficiencia, pero también es un desconocimiento. Ese es un problema también de investigación. O sea, un problema es un desconocimiento. Entonces, cuando nosotros desconocemos algo, eso es un problema científico, eso es un problema considerado pues, para poder abordar y hacer una investigación científica. Como el mío, porque no es que haya un problema, no sé lo que voy a encontrar. Pero yo sí diría que sí hay problema. Por ejemplo, ¿cuál es el desconocimiento según el tuyo? El desconocimiento es determinar el impacto de las TIC en las egresadas del Instituto de la Provincia de Junín que han estudiado computación informática de su calidad de vida. Al decir calidad de vida se refiere a poder desempeñarse laboralmente, a tener una mejor remuneración trabajo, y tener un mejor posible. perfil. Ajá. Y ahí no le ves un problema. Si es que no lo tienen, habría el problema. Es que ese es el problema, no lo tienen. Si no tienen esa fortaleza, por ejemplo, del manejo de las TICs o de la propuesta para la mejora del rendimiento académico, ¿no ves un problema ahí en el rendimiento académico? ¿O todos están bien académicamente? Bueno, no todos están bien, pero esto no garantiza que también todos vayan a ¿Aprobar? Claro.
O sea, mi propuesta es uso de herramientas de modelado conceptual en 3D para la mejora del desempeño en las fases iniciales de los proyectos, ¿no? De taller. Ya. ¿Y qué deficiencias ves en el desempeño? Claro, si hay una oportunidad de mejora, es que hay una... O sea, esto lo que hace es que les ayuda, porque es una herramienta más que pueden conocer para tener un mejor rendimiento Pero no, lo que tú o no lo sé. Está Yo bien. es lo que voy a investigar, no lo sé, a lo mejor lo aplicamos y vemos que es lo mismo, Claro. ¿sabes? Entonces eso yo no lo sé a ciencia cierta, sino no hay En eso más. radica una investigación. Claro. Por eso es que en la investigación se plantea hipótesis. Claro. Pero si Porque todos las tus hipótesis alumnos- se pueden probar o disprobar. Pero al disprobar quiere decir que tu investigación ya no es pertinente, no es buena. No, sí está bien, porque ha demostrado que eso... Exacto. O sea, el hecho de disprobar una hipótesis, porque tú quieres ver la efectividad de la propuesta, no quiere decir que la investigación No sea- haya fallado. Si no, estás demostrando, estás aportando al conocimiento el hecho de que no... Que da igual, No, si no, da claro, igual. o sea, No, no, que si no hay no una usan esas, correlación igual existente. tienen un rendimiento igualito o parecido, Exacto. lo que sea. Que es la de que el uso de estas herramientas en 3D, ¿no? De modelado conceptual o la aplicación, o sea, uso o aplicación, todavía no tengo claro qué poner. Ya. Pues supongo que les tendré que dar un mini curso, ¿Qué es eso? aunque se aprenden rápido, pero sí que de repente les tengo que dar una formación de 2 o 3 horas sobre el manejo con el iPad de esas herramientas Pero siempre, esa propuesta siempre tiene que estar sujeta a lo que le estaba diciendo a Giuseppe, o sea, a un programa educativo muy bien constituido, muy bien planificado, en momentos, en objetivos, en materiales, en Sí, todo eso. realmente son programas que casi aprendes por ti mismo, o sea, pero les puedes dar Ya. una clase de 2 horas para que ellos aprendan a Ya. usarlo, sepan de qué. ¿Ya has pensado cómo hacer esa clase? O sea, que tú vienes aquí y están sentados y empiezas a decir las clases sin no tener una ruta. No, claro, Eso me es lo que te prepararé pido. una clase. Eso es lo que te pido. O sea, De hecho, yo doy otras clases también de modelado, por otro Perfecto. lado, de otro tipo de software, Exacto. pero le prepararía una clase. Perfecto. ¿no? Haces unas sesiones de clase, Claro. planificado. Entonces, ¿Por qué? Porque tú, el jurado te va a decir, mira Gabriel, ¿sabes qué? Tú haces tu propuesta aquí, has hecho tu clase, has hecho toda una innovación, estás proponiendo esto, pero en tu tesis no la veo. Te dice, ¿dónde está lo que tú has hecho? No, es que yo he venido y yo he hecho la clase claro, y la tengo que registrar, ¿no? la Como- tienes como- que documentar, la tienes que estructurar, y eso es lo que también te pido. O sea, tienen que ustedes estructurar esa clase de 2 horas que voy a dar, que voy Una voy a ruta. tocar, exacto. sí. Hacer el Una diseño ruta. funcional, hacer el plan de clase. hacer El el plan de- diseño instruccional o Sí, plan de clase claro, con el plan de en la la clase. sesión en la cual tú vas a ponerlo eso en anexos. La idea es esta, Gabriel, mira, la propuesta es esta. Me estabas diciendo, y así vamos a ir tocando cada uno de ustedes. los puntos. Mira, estamos ahorita con la parte de lo que es la planificación de los diseños. ¿Ya? Tu variable independiente de causa está aquí, que es la variable, lo que es el aporte el 3D, uso, vamos la a aplicación de 3D. esa herramienta. Exacto. Entonces, Lo que quieres medir, ¿qué es? Competencia, rendimiento académico, ¿en qué quieres mejorar esto? bueno, ya había puesto que doy por supuesto que mejora el desempeño Académico. académico. Ya. Entonces, lo que es el desempeño académico. Ya. Acá tienes tus dos variables. ¿Dónde crees tú que en este diseño que es experimental, Yo había considerado preexperimental, no sé si está bien. perfecto? o Entonces, si no. me habla de preexperimental, estamos borrando esto, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué nos dicen los preexperimentales? De- Que tienes un solo un solo grupo. experimental. Claro, no vas a Listo. comparar. Gabriel, muy práctico. Sí. Entonces, está muy bien. Está muy bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer. Es lo que es lo que. Es que yo tengo grupos pequeños, porque yo tengo una clase de taller 4, que es donde lo quiero hacer, tengo 20 alumnos nada más. No hay problema. ¿No? Entonces, no quería grupo de control, sino simplemente aplicar la herramienta. Iba a hacer un pretest y un posttest. Entonces, Acá está el pre, y en acá el está el pretest, o sea, para medir la variable independiente, No, la variable independiente no la mides. bueno, pero no se hace, había previsto una escala de Likert con una especie de cuestionario como para Escúchame, dar a los Gabriel, alumnos. mira lo que vas a hacer. La variable independiente es esta, ¿correcto? Ujú. ¿Logran ver?
Porque creo que esa es la realidad casi de la mayoría de ustedes. Este es su variable independiente. ¿Qué es esto? La variable independiente que es su propuesta. ¿Correcto? Y vendría a ser la no aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vas a medir? Desempeño académico. Tú vas a medir el desempeño académico antes, ¿ya está? Y vas a medir el desempeño académico después. ¿Pero después de qué? Después de tus clases. Por eso ahí estaba el interrogante de Giuseppe, porque decía, me voy a tomar un semestre, entonces eso lo dejo a tus tiempos. ¿Cuánto tiempo te va a tomar el desarrollar unas 6 sesiones o 7 sesiones, de las cuales te van a servir para que tú puedas sacar los resultados después de esa intervención? Entonces tú puedes concluir diciendo, demostrando, porque tu objetivo general dice demostrar la efectividad de esta propuesta 3D, podemos llamarlo así, para la mejora del desempeño académico. Entonces tú lo que vas a hacer es medir lo que piden los indicadores de evaluación del curso, porque todo curso se ciña a un sílabo, ¿no es cierto? Tienen sílabos, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya. Entonces el sílabo tiene también criterios de evaluación y te indican qué competencias quieren evaluar, ¿no es cierto? Entonces, bajo esas competencias que quieres evaluar, tú lo que vas a preparar es tu instrumento, tu examen, que le vamos a llamar el test. Entonces, este examen lo vas a aplicar antes y lo vas a aplicar después de esta intervención. ¿Es el mismo examen? Es el mismo examen. Es el mismo examen, porque, claro, estratégicamente cambiarán las preguntas, Lo que pasa es cierto que, cambio, lo que ¿no? pasa es que esto es una asignatura práctica totalmente, ¿no? O Pero aún así, siendo una asignatura tenemos práctica, dos trabajos, el parcial y el final, como decía Lorca, ¿no? Entonces, listo. tenemos una entrega parcial que se desarrolla un proyecto, ¿no?, de arquitectura en algún terreno. Discúlpame que te interrumpa. ¿Y cómo tú, que como profesor, como docente, evalúas ese proyecto? ¿No tienes una serie de indicadores para evaluar? Sí, tenemos como una especie de una rúbrica, ¿no? Donde Ahí está tu instrumento. claro, entonces yo lo que tenía dudas es, bueno, por ejemplo, puedo hacer para hacer una comparación, en el parcial no aplico el instrumento, ¿no?, mi variable independiente, Ya, no aplica. luego doy el curso y para el final que sí lo apliquen a ver si ha habido diferencia. Eso entiendo que es un poco la manera de hacerlo, ¿no? Exacto, o sea, pongámonos que yo soy tu alumno, ¿ya? Y tú quieres ver cómo yo estructuro, por ejemplo, este proyecto. Se supone que no es de conocimiento, sino es de observación. Entonces ya no vas a tener que utilizar un instrumento, una lista de cotejo, por decirlo así, con unos indicadores observables, en lo cual al momento de que te presente el proyecto o al momento en que esté elaborando el proyecto, tú evalúes esos indicadores de cómo lo está haciendo por eso antes. había previsto como una rúbrica. Perfecto, ahí lo tienes O sea, claro. mi entonces. instrumento que iba para esta tarea era una rúbrica, ¿no?, con algunos entendimiento espacial, conceptual, motivación. Ya está. Ya lo tienes claro. Tenemos que conocer muy bien la variable independiente. Por eso yo le pregunto, ¿qué es eso, no? O sea, tenemos que conocer que esta variable independiente en la propuesta, primero que todo, tenemos que dominarla bien. Segundo, tenemos que planificar bien cómo vamos a ejecutarla. Y tercero, tenemos que tener un sustento teórico de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que haber un respaldo teórico. Por más que sea arquitectura, por más que sea ingeniería, ciencias que son muy formales, a pesar de que no son ciencias prácticas, pero son ciencias de las cuales manejan mucho el aspecto de lo que es la numeración, diseños, estructuras, todo eso, por más que tiene que haber un respaldo teórico en eso. Por eso es que tenemos un marco teórico. ¿Y a qué me refiero con un respaldo teórico? Que tienes que revisar literatura, no solamente tesis, sino tienes que revisar literatura, artículos científicos, tienes que revisar artículos de revisión, libros que en cierta forma hablen de esta propuesta, para que tú los puedas citar. ¿Por qué? Porque ahí se basa tu respaldo científico, ahí se basa, por eso se le llama base teórica. Entonces ahí tiene que tener ese cumplimiento de eso. ¿Para qué? Para conocerlo. O sea, tú lo puedes conocer muy bien dentro de lo que es la praxis, pero tienes que agenciarte de teoría. Pero el marco teórico respecto a la variable independiente o la dependiente, o las dos. O sea, en el campo de lo que es el marco teórico, ustedes construyen el marco teórico, tienen que construir el desarrollo conceptual de las dos variables. Y es más, ¿se acuerdan que hablamos de las dimensiones? ¿Se acuerdan que conversamos en una videoconferencia sobre las dimensiones? ¿Lo vieron? No lo vieron, no lo escucharon. Sí, ya sí. Las dimensiones que se derivan de lo que es la variable, ¿no es cierto? Y de ahí se construyen las preguntas. Y de ahí los indicadores, y de ahí se construyen. Hablando de las dimensiones, La tablita se acabó.
caso, por ejemplo, estamos jugando con las dimensiones de para competencia matemática, en el tema de... He encontrado muchos autores que tienen su clasificación, sus dimensiones que han ellos determinado. Entonces yo decía, si de los muchos, ¿cuál tenemos que escoger? Al final decir, porque el Ministerio de Educación de Perú también tiene. No, yo te sugiero que no agarres nada del Ministerio de Educación. Nada. No. El Ministerio de Educación no porque sea malo, ¿ah? No, ya los van a sacar. No porque sea malo, sino lo que pasa es que son documentos que podríamos decir que son documentos secundarios, fuentes de información secundaria, no primaria. Fuente de información secundaria, no fuente de información primaria. O sea, es como que encuentres un documento, por ejemplo, del Ministerio de Educación que dice que hable sobre las inteligencias múltiples, pero es mejor que vayas al ACNER. O sea, a eso me refiero. O sea, vete a la fuente primaria. Eso es lo que va a tener mayor relevancia. Te puede ayudar, puedes referenciarlo, pero no como un sustento, como un respaldo, como les estoy indicando. Rafael, no sé si tú tendrás o nos puedas pasar por, así como has mencionado a Maslow, para determinadas, ¿no?, aptitudes y cosas, algunos autores que nos puedes recomendar. De las variables dependientes, De puede las ser dependientes. variables independientes, No, de las es complicado. porque No, dependientes yo me puede ser- refiero a las dependientes, o sea, motivación, no sé. Por ejemplo, en este caso, en el caso de lo que, por ejemplo, quieres medir tú, el rendimiento académico, desempeño académico, podríamos medirlo a través de lo que son las competencias. Lee lo que es Delors, Delors, D-L-O-S. D-L-O-S, Delors. 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 Ahora, por ejemplo, en aprendizaje, tengo que reconocer que Paola, por ejemplo, Paola, ¿estás ahí? Perfecto. Por ejemplo, Paola, en el tema de aprendizaje tiene una misma variable y un mismo autor igual que yo, en mi tesis que también estoy haciendo. Está utilizando Marzano, lean Marzano también. Marzano. Sí. Está bueno que compartamos la información, ¿no, Paola? Contenta, dice. Robert Marzano. Robert Marzano. Son variables. Y menciona 5 dimensiones, muy bien definidas, 5 dimensiones sobre lo que es el proceso de aprendizaje a través de lo que es el paradigma del constructivismo. 5 dimensiones muy bien marcadas y que ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos se está aplicando, según lo que me cuenta Paula, se está aplicando con mucha fuerza en el paradigma educativo en Estados Unidos, Robert Marzano. Entonces, capaz abordemos una misma temática todos, un mismo autor y un mismo respaldo todos, yo también, porque yo también estoy haciendo mi tesis de eso. Entonces, vamos a trabajar con un sustento de dimensiones con respaldo teórico. Eso te va a ayudar. No hay que elegir a muchos, ¿no? O sea, con citar o estudiar a 2 o 3 suficiente. Dicen que los evaluadores en Estados Unidos están siendo evaluados bajo los parámetros de esas 5 dimensiones que propone Robert Marzano, que es ahorita, podríamos decir, de moda, ¿no? Pero es para evaluar. Lo que pasa es que es por el aprendizaje, y eso que en el tema del aprendizaje están ustedes. O sea, en este caso, Claro. si tú podrías decir para el mejoramiento o para el fortalecimiento del aprendizaje, ya pues Robert Marzano la tienen claro. Claro, y eso es el tema de medición del desempeño docente. Entonces, si van Me dice que son muy claros los objetivos que él tiene, ¿no? O sea, dime, Miguel. le decía que actualmente el desempeño docente se mide por un montón de variables, pero no se toma en cuenta el nivel de aprendizaje o los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Me imagino que eso es lo que están aplicando ahí, que van a aplicar también aquí. De hecho que sí, por eso ustedes van a hacer un adelantado al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en este caso estamos viendo de que, ojo, yo estoy poniendo acá desempeño académico, o sea, es desde el punto de vista, en el caso de Gabriel, desde el punto de vista de alumno, desempeño académico. Ahora, en este caso, según con lo que me comenta Paula, o sea, es que si es que están monitoreando y están haciendo esta evaluación bajo estas 5 dimensiones, estas 5 dimensiones están muy marcadas para poder hacer. Si es que no me olvido, son, por ejemplo, lo que es actitudes,
la prevención del conocimiento, hábitos mentales. Es una serie de dimensiones que te permiten tener un lineamiento de poder medir. Para hacer los indicadores. Exacto, para hacer los indicadores. Entonces, para mejorar esta primera parte, que es lo que implica la descripción de la realidad problemática, les estaba comentando de que primero son los síntomas. Y son párrafos o un párrafo en el cual ustedes tienen que considerar qué es lo que están observando, pero en función a la realidad misma en la cual ustedes van a describir, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, no es un problema, tendrías que describirme de los desconocimientos que hay frente a esto. Ahora, la otra parte es mencionar lo que son las causas. Las causas vendrían a ser describir en otro párrafo o en otros párrafos el porqué de este problema. ¿Por qué ocurre este problema? A ver, supongamos que tenemos el problema de lo que es el poco manejo de las TICs, por ejemplo, en tu instituto. ¿Qué es lo que ves? No hay profesores capacitados. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué deficiencias más podemos ver en esta realidad problemática? ¿Qué más vemos? Bajo rendimiento, puede también. Vemos bajo rendimiento de los estudiantes, vemos clases tradicionalistas, clases que son cansadas, ¿no? Vemos estudiantes que están desmotivados. ¿Y por qué ocurre todo esto? Causas. Punto aparte, otro párrafo y ponemos causas. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre este problema de la falta de conocimiento de las TICs, de los docentes, por ejemplo, de tu instituto? ¿Por qué ocurre esto? No se les ha capacitado. Porque no hay una política para... No hay una política institucional de capacitación de manera obligatoria en los docentes. Son docentes que no tienen esta identidad institucional de mejora, de cambio. El perfil es muy conformista. O sea, se dan cuenta que estamos viendo la parte del párrafo de causas. Después, hay otro párrafo que también tienen que considerar, que es la magnitud. ¿Qué cosa es la magnitud? La magnitud entra a hablar sobre lo que es, en términos estadísticos, por decirlo así, no quiero cuadros ni tablas, sino hablar qué tan grande es el problema. Buscar un estudio que en cierta forma te diga de cuánto es este nivel de conocimiento tan bajo. Por ejemplo, si estaríamos haciendo una investigación sobre lo que es comprensión lectora, clave sería pues las evaluaciones de PISA, ¿no es cierto? Eso sería clave. Entonces, la magnitud es hablar sobre qué tan grande es el problema. Muy bien, entonces, en este caso, la magnitud vendría a ser qué tan grande es el problema. Estadísticas. Ver, por ejemplo, en tu realidad, por ejemplo, tendrías que ver algún estudio sobre lo que es porcentaje de lo que es el manejo de las TICs dentro de lo que es en el campo universitario, algún estudio que pueda haber en la cual te refleje ciertas estadísticas de qué tan grande es, por decirte, el problema. Podría ser De otras realidades, de otro país, no importa. De otras realidades también. O sea, es un tema de magnitud más un aspecto comparativo de otros países, por ejemplo, de cómo se está viendo este problema. Podría ser, o sea, la cantidad de desaprobados que tiene el curso, eso estaría en qué tan grave es. Podría con ser, respecto sí, al total del aula. Si tienes el dato sería valiosísimo, pero tendrías que siempre citarlo, o sea, siempre referenciar. Según registros académicos de la UPC, los últimos, los porcentajes de desaprobados en el semestre anterior han sido tantos. No se dan cuenta de que el planteamiento del problema tiene ya una consistencia mucho más fuerte en la que estamos nosotros detallando punto por punto. Entonces eso le da mayor respaldo a lo que es su descripción del problema. ¿Preguntas? ¿Está ahí? ¿Hasta ahí está claro? Esta ruta es la que tienen ustedes que mejorar. Entonces, en este caso, el aspecto de lo que es la magnitud es también ir relativamente de la mano con la comparación. O sea, cómo está la realidad, por ejemplo, sobre el manejo de las TICs, tanto de un punto positivo como de un punto negativo. Por ejemplo, cómo está en el campo, por ejemplo, en Estados Unidos,
como política tiene el mejoramiento. Estamos viendo de ahí que lo están manejando de otra realidad. Pero ¿qué referencias? Siempre con referencias, todo con referencias, o sea, diciéndome según, o parafraseando. ¿Por qué? Porque tiene que tener ese respaldo. ¿Cuál es el sustento? El sustento, siempre con referencias, comparación, magnitud, ¿ya? Después tenemos que considerar lo que es el pronóstico. El pronóstico vendría a ser las consecuencias. O sea, ¿qué consecuencias si no se toma cartas en el asunto? ¿Qué consecuencias podemos tener aquí? Pues lógicamente ¿qué ocurre? Claro, Van a va a seguir cambiar, va a seguir todo igual. Que la calidad educativa va a empeorar y todo. Entonces, pero ojo, no quiero que ustedes lo pongan separado como si fuesen punto por punto, sino tiene que ser toda una redacción como la que estamos viendo acá. Esto no es que sea una súper descripción del problema, pero más o menos como para que lo tengan claro es... Esto ya es de la tesis, no del plan de tesis. Este es de la tesis, o sea, estos lineamientos que les estoy dando, porque en el plan de tesis ustedes lo que han hecho solamente es la parte de acá, síntomas. Claro, algunos han hecho todo, ¿no? Claro, pero sí me acuerdo yo lo que más he revisado es fue muy incisivo usted en indicar esas cosas que tenemos que mostrar en la descripción de la situación problemática, la descripción de la realidad, ¿no? Sí. Síntomas, qué está ocurriendo y qué va a pasar si es que no se aplica lo que estamos investigando. Consecuencias. Entonces, en este caso, ustedes han hecho estos dos, pero síntomas y pronóstico, que le llamamos consecuencias, ahora tienen que mejorar el producto, porque cuando se estén en la tesis tienen que ustedes mejorar y tener toda esta ruta, ¿correcto? Y para eso tenemos que buscar bastante información, tenemos que referenciar. Por ejemplo, ¿qué ocurre tal vez en América Latina? Ahora, otra propuesta también es que ustedes partan la descripción de lo general a lo particular. Eso también tenemos que tener un lineamiento bien claro en el momento de hacer la descripción del problema. Por decir, en síntomas podemos ver cómo ha sido una especie de unión con esta parte de acá, ¿no? De lo general a lo particular. Por ejemplo, si estamos viendo un tema de comprensión lectora, por decir, en los universitarios, ¿cómo está la comprensión lectora a nivel latinoamericano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están los resultados de PISA? ¿Cómo está la situación en Latinoamérica? ¿Cómo se está viviendo el tema de la comprensión lectora? ¿Cuáles son las deficiencias y todo esto? Después podemos verlo a nivel Perú y después podemos verlo a nivel de universidad, según registros académicos. Entonces ahí estamos partiendo de lo general a lo particular. Está bien que hagamos, o sea, eso, ¿no? O sea, así yo tengo datos de registros académicos, debería sacar datos qué pasa en el país o qué pasa... Claro. Sí, en el contexto. Más que todo, ¿saben para qué? Para tener una idea panorámica de la realidad problemática. Puedes comparar y decir, uy, estoy en 10 y en el mundo están en 50 sobre 100. Yo creo No importa si es que es específico, lo que pasa es que el curso del que estoy referenciando es un curso que no es, que se dicta en todas las universidades, porque es un curso casi de nivelación, que los prepara a los chicos para entrar. No importa si es que... Pero siempre se maneja bajo una competencia que siempre es global, ¿no es cierto? Entonces Pues tienes que tenemos ver, competencia, por eso es que yo insisto, los sílabos. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener la referencia. Y de ahí podrías sacar la referencia de cómo puedes estructurar toda tu descripción del problema. Entonces, eso es vital. Dentro de los anexos tendría que ir todo el sílabo. No como la probatoria de que estoy tomando el sílabo. Si tú lo consideras pertinente para afianzar los datos que has considerado en la realización y en el instrumento, no está mal que lo pongas. Pero que sea una exigencia, no, la exigencia es tu propuesta, ¿no? La exigencia es esas sesiones que les estén pidiendo, esa programación, eso sí, porque sí. Pero si tú puedes anexar documentos que son evidencias y que has hecho consulta, pues no hay ningún problema, lo puedes anexar. No hay problema, no está mal. En este caso, entonces, ¿me están entendiendo cómo tenemos que hacer este primer documento, que es la descripción del problema? Que es la parte de la determinación del problema según la estructura. Después terminamos toda esta ruta con lo que es el control del pronóstico. ¿Qué es el control del pronóstico? Control del pronóstico.
El control de pronóstico es el que se debería de hacer. La propuesta que ustedes hacen para la mejora de esta problemática. Ese es el control de pronóstico. Entonces, uniendo todo esto, yo les doy pues en cuestión de cantidad, pues una cara o dos caras de página en la cual ustedes pueden precisarlo todo. Eso va a ayudar mucho. En cuestión de cantidad, ¿no? Pero puede ser más. ¿Dos caras entre todo o por cada uno? Todo. No, todo. Todo. Sí. Ahora, el otro punto, según la estructura que nosotros hemos estado viendo, es la parte. Ese ejemplito va a mandar. Lo que sigue es la parte metodológica, que esto ya es conocido por ustedes, ¿no es cierto? Esto de lo que es la parte de los problemas, ¿no?, específicos, los objetivos, las hipótesis, Sí. que ya ustedes lo tienen muy claro de cómo hacer las dimensiones, de cómo hacer la parte del seguimiento metodológico para poder desarrollar este gran objetivo que nosotros nos hemos trazado. Después nosotros tenemos claro la parte de la operalización de variables, teniendo en cuenta que estas dimensiones tienen que tener sus respectivos indicadores, también lo tienen claro eso, ¿no es cierto? Y ahora la tarea a futuro que les queda pues es radicalmente inicial, lo que es la parte de los instrumentos. La parte del instrumento es crucial. O sea, ustedes tienen que terminar con una propuesta de lo que son los instrumentos y ustedes tienen que validar eso si es que ya no está validado, ¿no es cierto? Eso es esa es la tarea, ¿no? Para llegar a este programa o al asesor con esta propuesta. Ya tiene que estar validado antes de... Dependiendo de sus tiempos, yo considero de que sí ya deberían estar haciendo la validación para ganar tiempo al tiempo. El SPS les va a servir más o menos para que tengan una idea. El SPS es una hoja de cálculo, bueno, ya no estamos en la versión 19, estamos ya creo que en la 22. Es una hoja de cálculo en la cual tienen dos pestañas aquí, ¿no? Referente a estas dos pestañas, ustedes en la parte de lista de variables, en esta pestaña, ustedes van a tener la posibilidad de cargar el instrumento. ¿Alguien tiene manejo de esto? ¿Lo ha manejado? Es fácil, es sencillo. O sea, ustedes tienen que ponerlo, darle clic acá en la pestaña de lista de variables y lo que tienen que hacer es cargar el instrumento. O sea, todas las preguntitas. Las preguntas se cargan. ¿Las escribes o las exportas de un... Las preguntas y los resultados. No. Los resultados los ingresas acá, en esta misma pantalla. Miren cómo están ingresando los resultados. Esto de acá son las personas y acá son, en cierta forma, los resultados por cada una de las preguntas que has considerado. La cantidad de personas. Esta es la que tú muestras. Ahí tienes 25. He trabajado con 30. 30 Con 30 estudiantes o turistas o qué sé yo. Aquí ha trabajado con 30. O sea, si yo interpreto eso, digo, el participante 30, en el ítem 1 tiene 15, que es... Dependiendo de lo que has medido. Claro, digamos que si tengo de 0 a 5, ha podido poner 1, 3, así. Por ejemplo, el SPS se da cuenta que está en la otra pestaña. ¿Se da cuenta? Ya. Hola, ¿me estás escuchando? Miren, tiene dos pestañas. La primera pestaña es para ingresar los datos. ¿Vieron? Eso es lo que estaba en la diapositiva, donde tenías que ingresar 15, 15, 15, 15, 14, o dependiendo de lo que tú has contestado, si es de 1 a 5, 1, 1, 2, de acuerdo a los resultados que tú has obtenido al momento de la aplicación. O sea, ¿a qué momento de la aplicación? Al momento de que tú has hecho tus dos mediciones. Acuérdense de que estamos en esta parte ya. Estamos nosotros preparando la base de datos para que nosotros, cuando hagamos estas mediciones, ya lo tengamos claro en dónde ingresar. En dónde... Es una rúbrica que no es o sea, no es una escala de Likert donde tú pones uno. Claro, por ejemplo, tú en la escala de Likert tienes 1, 2, 3, 4, 5, totalmente desacuerdo, claro. Desacuerdo, o sea, acá tienes toda esta escala. Pero tú en el SPS lo que tienes que hacer es ponerle números a esas categorías, ponerle números. O sea, totalmente desacuerdo es 1. Es un 1. Desacuerdo es 2.
Y si es una rúbrica, por ejemplo, Tiene- Ya, Entonces, para todos tienes Si es una 20. rúbrica, vas a tener que también darle le das un una número, puntuación. asignas una puntuación a cada uno Exacto. de Cada los uno de ítems los- como para poder... Como son evaluados ustedes en la plataforma, son con rúbrica, ¿no? Entonces, en este caso, hay que considerar de que dentro de lo que es el SPS, ustedes van a tener que, para poder armar la base de datos, tienen esta columna que es el nombre. Aquí solamente se aceptan 10 caracteres, de los cuales no te aceptan barra espaciadora. En esta parte de acá del tipo es de la manera como vas a cuantificarlo. Hay muchos tipos, por ejemplo, podría ser, el tipo puede ser numérico, que es la que va a salir automáticamente y que les recomiendo que sea así, numérico, porque ustedes lo van a medir como es escala, ¿no es cierto? Numérico. El ancho de las celdas, los decimales. Si le vas a medirlo a través de decimales, lo pones con cuántos decimales vas a darle. Ahora, para darle clic los decimales, le haces un clic acá, aparece como una especie de flecha y simplemente lo aumentas o lo disminuyes, nada más. La parte de etiqueta, acá sí te acepta toda la pregunta, acá sí te acepta toda la pregunta en sí que tú quieres hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la efectividad? ¿O considera usted que el programa ha sido efectivo? Una pregunta así. Todas esas palabras te lo soporta etiqueta. Acá sí hay barra espaciadora, hay todo. En la parte de valores, dándole clic acá, en la parte de valores, te va a dar una nueva ventanita en la cual te va a indicar la opción de cómo ingresar tus preguntas. A medida que voy explicando, esta es la etiqueta de valor. Esa pregunta se llama 1. No. O es 1 valor. es acá. Acá has puesto 1. Ajá. ¿Correcto? Acá has puesto 1. Acá has puesto 1. Acá lo que voy a hacer es la opción de respuesta, ingresar la opción de respuesta. O sea, acá estoy poniendo esto. 1, miren aquí, 1, que es totalmente de acuerdo, lo estoy poniendo ahí en etiqueta. Después le doy añadir y carga, miren. Ingresar los valores y categorías de las variables. Por ejemplo, urbano, añadir 2, está poniendo rural, añadir. ¿Se dan cuenta? Ya cargó esto, ya cargó. Ahora, en este caso, de ahí todo lo dejan. Perdón, profe, ¿el 1 tiene que ver con el nombre? ¿A eso se refiere? Esto de acá. No. Ok. Es la respuesta. Es la respuesta. Ok. Por ejemplo, en tu caso, supongamos que quieres medir el conocimiento de las herramientas de los docentes, por decirlo, y tú vas a preparar un examen. En este examen, tus opciones de respuesta van a ser, por ejemplo, para llenar aquí, yo te recomiendo que pongas, por ejemplo, 0, incorrecto, y 1, que sea correcto. Entonces, cuando ya apliques el examen, y si quieres verlo en esta base de datos, tú solamente cargas las opciones de respuesta en esta ventana de valores poniéndole 0, incorrecto, 1, incorrecto. Entonces tú ya el examen cuando ya vas a calificar, vas viendo, ya esta pregunta 1 tuvo incorrecto, y ahí vas ingresando los datos, pero ya en la otra ventana. Entonces, esto te va a ayudar a poder cargar tu instrumento aquí. Tú vas a poder cargar tu encuesta, tu lista de cotejo, tu ficha de observación, todo vas a poder cargarlo aquí. Ahora, en esta parte de medidas, si se dan cuenta, aquí hay una parte de lo que es nominal. Dice ahí nominal, ¿se dan cuenta? Miren aquí, nominal. Si tú le das clic, aquí va a haber 3 opciones. Va a decir escala, nominal o ordinal. Para que tú escoges, le des clic en uno de los 3. ¿Se acuerdan en la operacionalización de variables? Sí. ¿Se acuerdan en este tema de escalas, de cualitativo, cuantitativo? ¿Se acuerdan que vimos eso? Ya, ustedes tienen que poner como investigador cómo van a cuantificar y ver y medir esta variable. Si es nominal, podría ser que no tiene jerarquía. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser varón, mujer, no sé. Eso es sin jerarquía. Si es ordinal, por ejemplo, sería como en tu caso, si quieres plantearlo de escala de Likert, puede haber una jerarquía, va de lo menos a más. Entonces ahí le das clic en ordinal. Hasta ahí, poco a poco tú vas a poder ir cargando tu SPS, tu base de datos. Vas a cargar tu instrumento ahí. Otra forma es en Excel, ¿ya? Pero yo les recomiendo que esto es en Excel.
a mi modo de ver lo veo un poquito más trabajoso porque tienes que ponerle fórmulas, tienes que ponerle muchas cosas. Acá ya todo está ya dentro de los algoritmos, está todo cargado aquí. Es más, dándole un clic acá tú puedes dar medidas de tendencia central. Pueden ser tendencias. Con clic. Con un solo clic le das media, moda, o sea, los cuartiles, percentiles. No tienes que armarlo tú en un Nada. Solamente tienes que entrar a estadísticos y simplemente darle clic. El tema aquí Solo meter el instrumento, meter los valores y después... Y ahí haces todos los análisis habidos y por aquí. Fíjense cómo está dándole ahorita la opción de darle, por ejemplo, la opción de cadena. O sea, ustedes no se confundan con este tema de cadena o numérico. Ustedes trabajen sobre el tema de numérico. ¿Por qué numérico? Porque ustedes van a hacer la cuantificación a través de esta manera, numéricamente. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Sigue llenando sus datos. Por ejemplo, ahora va a llenar peso. Fíjense, está llenando peso. Los pesos los va a considerar como un decimal. Fíjense, ya le he puesto un decimal. Miren, ahí está lo que les decía, las escalas. Ahí el tema de lo que son las escalas. Estemos atentos a la parte de lo que le da clic en escalas. En la parte de medidas. Cuando esté en la parte de medidas, cuando esté aquí, fíjense, va a aparecer una especie de ventanita. Miren, ahí le está dando, ahí ven, escala ordinal nominal. Le está dando escala porque es cuantitativo. Después está poniendo talla. Está ingresando los datos, las variables con las cuales va a trabajar. Pero se dan cuenta cómo están trabajando las escalas de manera cualitativa y cuantitativa. Ahora ya pasó a su base de datos, a la otra pestaña, fíjense. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Salen todas las variables que ha cargado aquí. ¿Se acuerdan que aquí cargó talla, peso, todo eso? Ya en la otra ventana ya sale aquí. Y en vista de datos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Digitar, ¿qué cosa? Los datos. O sea, cuando ya tengas los resultados, hechos, ya realizados, lo que tienes que hacer es ingresar los resultados aquí. Hacer toda la encuesta, digamos, Toda. de una persona, de la otra y de la otra, punto. Como lo están haciendo aquí, miren. Está ingresando los datos, los códigos. Ese es el código que le está poniendo a cada persona, digamos. Exacto. Aquí, por ejemplo, en la zona, ¿te acuerdas que era urbano, rural? Pero ya lo había codificado, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros le damos clic en este numerito que dice acá, 1A, si le damos clic acá, clic aquí, esto aparece en forma cualitativa, en letra. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? de cómo está el proceso. Ahorita lo que está haciendo es ingresar datos. Se supone que ya hizo su trabajo de campo en la tesis, ha trabajado con 10 personas. En sexo pondrá con neutros también ahora. Peso, Hay que agregar talla. Ahora, fíjense cómo está trabajando de manera cuantitativa y de manera cualitativa. O sea, se dan cuenta de que por eso es que estaba esa parte de medidas que decía escala, ordinal, nominal. Claro, porque he puesto femenino, Por eso masculino es- o el 1, 2, 5. Claro, entonces en este caso lo que es la parte de medida tiene que estar en relación con la operación de variables. Por eso es que la operación decía escala, esa columna escala, para tener claro también al momento de la ejecución del trabajo de la base de datos. ¿Se acuerdan que también pusieron lo que es un decimal, trabajar con un decimal en peso? Con el peso. Si estás trabajando con notas, a lo mejor es escala y le La pones un decimal si es que crees que es conveniente, ¿no? Pero a mi modo de ver, yo considero que deberían trabajarlo con 0 decimales, 0 decimales. 0 decimales para el procesamiento. Entonces, esto es la base de datos, o sea, así se va construyendo una base de datos. ¿Con una muestra de 20 alumnos es suficiente o es poca muestra? Yo te considero que sean 10 más. 30 mil. Sí. Es una sugerencia que te doy. Si tienes 20, ya olvídate. Dile que es una muestra censal. Si son 20, dices que es una muestra censal. Muestras Claro, porque eso depende Que del total, ¿no? lee Ramírez y ve la parte de lo que es una muestra censal. ¿Qué es una muestra censal? Ese es tu respaldo teórico al momento de hacer
Una muestra sensata. Muy bien. Ahora, la parte de cómo realizamos la conclusión de recomendación. ¿Se acuerdan que esa era la parte que faltaba explicar? Con eso cerrábamos. ¿Cómo hacemos la conclusión o cómo hacemos las recomendaciones? Es decir, las conclusiones y las recomendaciones van en el número de objetivos previstos, ¿cierto? Sí. Primero vamos a poner un objetivo. Bueno, esto no está en los libros, pero es una manera adecuada de cómo construir una conclusión consistente. Acá vamos a considerar lo que son los resultados. Acá vamos a poner teoría y acá vamos a considerar lo que es la conclusión. Y acá vamos a considerar lo que es la recomendación. Entonces, en este caso, vamos a ver y poner un objetivo. Por decir, el objetivo podría ser demostrar la efectividad del 3D, vamos a llamarlo, es otro nombre, ¿no, Gabriel? Sí, bueno, En el aprendizaje ¿de qué curso? de taller 4 de arquitectura. Ya. Mira, vamos a hacer un ejemplo de este, ¿ya? Que es similar al de ustedes porque son experimentales, ¿ya? Ahora, estamos viendo de que su variable independiente es la propuesta y el efecto es el aprendizaje, ¿estamos? Ahora, como resultado, supongamos que ya hizo su trabajo de campo y llegó a demostrar que existe una diferencia. Has hecho una prueba estadística que se llama la U de McWinney, ¿ya? Hay una prueba estadística en la cual te arrojó un 0,00 del p-valor. ¿Qué indica esto? Un p-valor, ¿qué indica esto? Que existen diferencias significativas del pre y el post que realizaste, ¿no? Que aplicaste. Existiendo una mejora del 90%, ¿no? de los rendimiento académico, ¿no? Del rendimiento académico y del aprendizaje que por constituir. Acá te habla Marzano sobre que el aprendizaje debe ser significativo mediante las 5 dimensiones que propone. Miren, ¿cómo sacamos nosotros nuestra conclusión que tenga una consistencia adecuada? Como nos dijo Miguel nos dijo una gran verdad. Las conclusiones van en relación a los objetivos. Entonces, cuando ustedes estén sustentando su tesis, los jurados van a ver su matriz de consistencia y van a ver sus objetivos. A ver, ¿qué objetivos tuvo, por ejemplo, Giuseppe? 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a leer el objetivo número 1. Dice esto, vamos a ver su conclusión. En este caso, por ejemplo, Gabriel ha puesto demostrar la efectividad del software, podríamos llamarle 3D, en el aprendizaje de taller 4, ¿correcto? De estudiantes de la UPC, del primer ciclo. Aplicó su prueba y dentro de la prueba estadística nos dio un p-valor. El p-valor es una valoración que te da cuando tú haces tu estadística inferencial. La estadística inferencial se basa en función a que tú tienes que aceptar una hipótesis alterna y tienes que rechazar una hipótesis nula o viceversa. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una hipótesis alterna y una hipótesis nula? Una hipótesis alterna es la hipótesis que ustedes se han plasmado en el documento, en el proyecto, ¿no es cierto?
Por ejemplo, tu hipótesis sería, existe efectividad en la aplicación de 3D para el mejoramiento del aprendizaje de taller 4. Esa es tu hipótesis alterna. Pero ¿cuál es la hipótesis nula? Es lo contrario, es la negación. ¿Te acuerdas que dijimos que la hipótesis se tiene que probar o disprobar? Entonces, ¿dónde encontramos el poder disprobar esto? En la hipótesis nula, que es que en cierta forma se plantea como HO. Entonces, hay un famoso p-valor, que se llama p-valor, el p-valor, ¿ya?, que te dice de que tiene que todos los resultados que te den por mayor, o sea, arriba del 0,5, quiere decir de que tú aceptas esto. Y todos los números o resultados que te arrojen por debajo del 0,05, los resultados de las pruebas de las contrastaciones de hipótesis, te dice de que rechazas esto y aceptas esto. Por debajo aceptas la hipótesis alterna y rechazas la nula. Y las que están arriba es lo único que tienen que saber. ¿Correcto? Por arriba acepto la nula. Por arriba aceptas la nula y rechazas la alterna. ¿Cuál es igual? Arriba aceptas la HO y abajo rechazas la HO. O sea, eso es lo que sale el resultado. lo importante de la estadística es que ustedes tienen que conocer pues, sobre la interpretación de los resultados que ustedes van a trabajar con el momento de que van a trabajar con el profesor, con el asesor estadístico, en el cual les va a decir, mira, ¿sabes qué? Hemos hecho la prueba, por decir, de TED Students, por ejemplo, y hemos visto que existen diferencias significativas entre el antes y el después. Vamos a hacer una comparación de medias. Entonces, antes, vamos a ver si hay diferencia o no. Hacen la prueba y te sale el resultado. Y el p-valor es el que te va a arrojar o bien este número por abajo o bien este número por arriba. O sea, quiere decir 0,5. Si te sale 0,5, ¿cuánto es? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? 0,5. se acepta la nula. Se acepta la nula. Se acepta la nula. Porque estamos diciendo Claro, 0,5. mayor que 0,05. Claro. Entonces hay que tener, el parámetro es esto de acá. Eso es lo que tenían que tener claro. O sea, ustedes no se confundan viendo las tesis en la parte estadística. Lo que tienen que tenerla claro, tener muy claro, es esto nada más. Cuando ustedes vean el símbolo donde dice SIG 0,03, quiere decir que acá se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto se le llama contrastación de hipótesis. Entonces, en la contrastación de hipótesis ustedes van a hacer un trabajo en el cual van a elaborar diversas pruebas que están en dos grupos alineados. Un grupo que se llama las paramétricas y el otro las no paramétricas. Entonces, dentro de la prueba en la cual ustedes van a hacer, supongamos que en la UD McWinney, que es una prueba en la cual, por ejemplo, ha practicado en su trabajo de campo Gabriel, y él ha sacado su base de datos, y de su base de datos del SPSS ha sacado la contrastación de hipótesis y ha hecho su cruce de variables y le ha dado como resultado el 0,0 como p-valor, 0,00. ¿Qué indica? Que su propuesta fue buena, efectiva, porque se acepta esto y se rechaza esto, porque le salió esto, ¿correcto? Muy bien. Después, por otro lado, dentro de la teoría, en su marco teórico, en sus bases teóricas, habla de Marzano, que dice que Marzano dice que el aprendizaje debe ser significativo, ¿no? Y mediante el trabajo de las 5 dimensiones que él propone. ¿Correcto? Entonces, bajo estos insumos, nosotros tenemos que construir nuestra conclusión. Entonces, ¿cómo podríamos elaborar nuestra conclusión? El programa S3D Es efectivo para... Queda demostrado que el programa 3D es efectivo, ya que se obtuvo un p-valor de 0,5 aceptando la hipótesis alterna, de la cual se pudo ver diferencias significativas entre el pre y el post, ¿no? Y demostrando también de que hubo una mejora del 90% en el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, Marzano plantea que el aprendizaje debe ser significativo, ya que
mediante este programa de 3D podemos reforzar las 5 dimensiones que plantean. Ahí reforzamos la teoría. Ya está mi primera conclusión hecha. Así se hace la conclusión. ¿Cómo hacemos la recomendación? La recomendación vendría a ser, cuando ustedes se van al médico, siempre le dan una receta, ¿no es cierto? Y la receta es para que tú soluciones tu problema. Entonces, en este caso, ustedes tienen que darle una receta, por decirlo así, a las personas que tienen este problema, a las instituciones que tienen este problema. Entonces, en este caso, si tú quieres hacer el mejoramiento del aprendizaje en esa realidad, entonces tienes que dar líneas o lineamientos de que el decano, por ejemplo, pueda agarrar esta tesis y pueda decir, mira, a ver, hagamos lo que diga Gabriel. Vamos a ver su tesis. En su tesis número 1 plantea como recomendación de que la universidad capacite a sus docentes en el manejo de 3D. O sea, quiere decir que te has pasado un buen tiempo de tu vida haciendo todo un trabajo de campo, revisando tanta literatura, haciendo una buena conclusión para que me recomiendes eso nada más. ¿Sería significativo? ¿Aportaría? En nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debemos de hacer una recomendación? La recomendación tiene que ir concatenada con cada conclusión. Cuantas conclusiones tienes, tienes que tener recomendaciones. Entonces, si tú has demostrado la efectividad de esto, ¿qué podrías recomendar para el mejoramiento de la calidad educativa o para el mejoramiento del servicio? ¿Qué podrías recomendar? Algo que sea concreto, realizable y viable. Porque en las tesis, ustedes lean las recomendaciones en algunas tesis, bueno, no todas las universidades, ¿no? Pero en las que yo he revisado ahora último, he visto, por ejemplo, recomendaciones que se recomienda al Ministerio de Educación capacitar a los docentes en las TICs. O sea, ¿esa es una recomendación? No. O sea, yo voy a agarrar tu tesis para que podamos recomendar, o sea, para que yo vea una recomendación de esa naturaleza, sin aporte, sin consistencia, no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta en la recomendación? Porque la recomendación es punto crucial para las preguntas, para la sustentación y discusión. ¿Por qué? Porque si tú me estás recomendando algo es porque tú lo vas a, o sea, de cierta forma has garantizado todo un trabajo estadístico y me vas a recomendar algo significativo. Entonces, recomiéndame algo que yo como decano, como director, como autoridad, voy a poder darle solución a este proceso que tú me has detectado un problema. Entonces voy a seguir tus lineamientos, lo que tú me propones, eso lo voy a hacer. Entonces no tiene que ser una recomendación muy subjetiva, tiene que ser algo concreto, preciso y que lo pueda hacer y que pueda mejorar. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué recomendación podríamos hacer? Incorporar el programa en los cursos o en ese nivel, en los demás cursos, ¿no? ¿Se dan cuenta que es muy diferente a la recomendación que yo propuse? Porque lo mío es capacitar a los docentes, pero esta recomendación es un lineamiento que está concatenado en la conclusión, pero que es algo contundente, algo que va a ayudar. Por eso es investigación, porque vamos a solucionar un problema. ¿Y si fuera otra vez que has probado lo contrario? ¿No recomiendo ese programa? ¿O No. ¿Cómo se dice? Una recomendación sería, por ejemplo, dentro del piloto que tú has trabajado, por ejemplo, qué deficiencias que podías mejorar. Recomienda tú qué es lo que podría mejorar en esto. ¿Y qué es lo que dentro de tu observación, qué ha fallado? No, pero tiene que estar directamente relacionado a la conclusión. Ya, pero cada conclusión tiene que estar Con cada relacionada al objetivo. Sí. Ya, por ejemplo, si se prueba de que ese software no funciona, no aporta nada, ¿cómo sería la recomendación? Dentro de la literatura que tú has visto, se supone que tú has visto antecedentes y podrías hacer una recomendación sobre unos posibles otros software que podrían ayudar en este proceso. ¿Pero eso no sería otra hipótesis de probar? Sí, por eso estás recomendando que se haga investigaciones en relación a ese software que tú no lo has tomado por un tema de limitación. Pero lo idóneo es que te salga, ¿no? Me lo complica, Karen, ¿no? Pero ese es lo idóneo, ¿no?
Claro, Entonces, porque de alguna manera uno ya ha hecho un análisis previo donde ha identificado o un problema, un error o algo que se puede mejorar y cómo Exacto. se podría mejorar, ¿no? Exacto. Entonces, Ahora, a tal punto de que cuando tú has hecho la hipótesis, se supone que ha sido una hipótesis después de haber realizado todo un marco teórico y toda una revisión de la literatura y toda una revisión de los antecedentes. Porque si no, es muy volvemos a la complicado. pregunta de por qué hacemos la investigación, ¿no? Si no vamos a aportar en nada, ¿no? O sea, y también hay que tener criterio de los evaluadores. O sea, el ser jurado de tesis implica de que, no te salió, perfecto. A ver, y dígame usted, señor tesista, dentro de los puntos que usted ha dicho en las pruebas pilotos y en todo el trabajo de resultados, ¿qué cree usted? ¿Qué FODA ha hecho? ¿Qué fortalezas, debilidades podemos tener en esta propuesta? Si no me salió, entonces yo tengo un mecanismo de defensa, haré pues un FODA, ¿no? Para poder hacer mis resultados. ¿Qué fortalezas o debilidades tuvo esto? Entonces, ahí lo argumentas, pero mayormente uno tiene el chip de que dice que si salió nula, pues quiere decir que mi tesis es una desgracia. Por ejemplo, en uno de los indicadores de las dimensiones que tiene Marzano, vi que no existe tanta relación, por ejemplo, de la propuesta que yo hice de los mapas mentefactos en relación a esa dimensión que es hábitos mentales. No hay relación, no salió en la estadística, no hay relación. Entonces, en una de las dimensiones, eso lo tengo que argumentar, tengo que decir por qué no, por qué considero no la diferencia. Pero ahora el estadista no le vamos a decir, pues oye, forcemos esto para que salga, y mayormente pues ese es el error. Claro, si no nos sale, para hacer una recomendación hago un análisis causa-raíz, ¿no? Exacto. Entonces Causa ahí raíz. determino por qué, para que otros puedan hacer. Así miren, en el SPSS te pasa, si vas a analizar y pasas esto, por ejemplo, ¿no? Pasas aquí, pasas a estos dos datos, por ejemplo, estas dos variables que ustedes han puesto, le dan en T de estudio, le dan en aceptar y sale el p-valor. Vamos a poner un ejemplo de una tesis, ¿ya? Hay muchas pruebas, hay pruebas de asociación, pruebas para medir causa-efecto, hay muchas pruebas. Y la parte estadística ustedes no están exonerados de conocer. Vamos a hacer el resumen nada más. Ahora sí lo vamos a tener un poquito claro al momento de ya ir leyendo. Miren lo que dice acá. Por ejemplo dice, ¿no? El estrés académico vocal virtual es surgido porque... Miren lo que dice acá. La investigación es cuantitativa, no experimental correlacional. ¿Ya están entendiendo eso? Dice que es cuantitativa, porque trabaja con estadística. Es no experimental, porque no hay manipulación de variables. Está observando. Y es correlacional, eso quiere decir que va a relacionar dos variables, no va a hacer ninguna manipulación. ¿Qué quiere hacer? Quiere determinar la relación entre el estrés y el rendimiento de los estudiantes. Es lo que quiere hacer, ¿no? Se calculó la muestra que una población de 256 estudiantes, dice, ¿no? Quedando constituida por 96. ¿Ya? Después, se respetaron los criterios éticos de rigor científico. Ya, ahora los resultados, escuchen. Los resultados revelan que el nivel de estrés académico con el rendimiento no tiene relación, puesto que los estudiantes presentan un bajo estrés y un rendimiento académico regular, del cuarto grado, menos 0,001 grado. 0.1 es mayor que 0,05. Sí. Con una significancia del p-valor de 0,5, obteniendo los resultados. O sea, ya están entendiendo, ¿se dan cuenta? Ya están entendiendo con esta pequeña ley que les he dado, ¿no? Sí, ya se entiende. Entonces, ahí estamos viendo que existe, o sea, como está viendo si existe relación o no existe relación. Pero acá sí no le encontró relación. Y está muy bien, porque pueden ser supuestos. Y no le he encontrado relación. Es una tesis de Castillo, ¿no? Son supuestos. Relación. Están estresados y por eso no rinden. Eso no es eso. Esa era más o menos mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando muestras que la hipótesis no... Ahí está, mira, tenemos Este es un ejemplo ejemplo. para ver la recomendación. Y ojo, estos artículos científicos son tesis. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Ustedes van a tener que, tenemos que hacer un artículo científico que no es difícil, tiene una estructura, y lo cual va a permitir subir a ciertas bases de datos y ustedes van a estar en Alicia. Ustedes van a estar en Alicia. Entonces van a ser también citados, consultados, pero tienen que estar bajo los lineamientos de su artículo científico para que ustedes puedan. Pero fíjense que este es un resumen de tesis, por ejemplo.
¿Se acuerdan que en la tesis les estaba pidiendo en el formato resumen? Ya, miren cómo está todo detallado. ¿Se acuerdan lo que estamos diciendo al principio de la mañana? Debe tener el objetivo, la muestra, todo eso. Acá está, miren, fíjense. Y acá está el p-valor, justamente el p-valor que les estaba diciendo aquí. Así de simple lo tenemos que tener el detalle de cómo manejar. Entonces, cuando hacemos el trabajo estadístico, también al estadístico le tenemos que decir, miren, ¿saben qué? Cuando tenemos el trabajo de la estadística, tenemos que decirle, dame el p-valor cuando ha salido. Hasta ahí hemos avanzado.